Hubo una noche en la que el cielo pareció cerrarse sobre una ciudad, antorchas recortadas contra el humo, gritos que se perdían en callejones y el peso de unas sombras que avanzaban con la seguridad de quien cree tener el mundo a sus pies. La historia que vamos a contar empieza en esa noche, y su eje es simple y asombroso: la increíble decisión de esta mujer que cambió el destino de una ciudad al matar a Abimelech. No fue la espada de un ejército, ni la daga de un conspirador famoso. Fue la mano anónima de alguien que tomó lo que tenía a su alcance, una piedra de molino, y la convirtió en instrumento de justicia. Abimelech no nació para ser rey. Su trono fue forjado en sangre. Hijo de Gedeón por una concubina, apareció en la escena pública con la ambición de quien no tolera compartir poder. Para consolidarse, cometió un acto que hiela la memoria. Mató a 70 de sus hermanos, a los hijos de Gedeón, y con ese crimen edificó su autoridad. En la ráfaga de violencia que lo llevó al trono, no hubo legitimidad, hubo temor, compra de lealtades y la complicidad de quienes vieron en sus acciones la promesa de orden a costa de la sangre. 3 años gobernó con puño de hierro. 3 años en los que la violencia dejó de ser excepción para convertirse en regla. La Biblia registra que su ascenso estuvo acompañado de palabras proféticas que, como semillas, plantarían su propia cosecha. La parábola que Jotam pronunció desde una colina, donde habló de árboles que querían un rey y de cómo la decisión de algunos llevó al desastre de muchos. La historia de Abimelech es la de un poder construido sobre cadáveres. Es la historia de una ciudad que, en el silencio cómplice de la indiferencia, permitió que la violencia se normalizara. Pero la Escritura no se detiene en los orígenes. Cuando la maldad se enraiza, casi siempre vemos cómo se reproduce. Quien mata crea miedo, y el miedo engendra más violencia. En Siquem se tejió la traición, la ciudad pisó la senda de la ambición, y por un tiempo pareció que nada podría detener el avance del tirano. Abimelech se volvió un nombre temido. Cuando las figuras de autoridad se entregan a la usurpación y al crimen, toda la comunidad paga el precio. La paciencia de Dios no significa ausencia de justicia, significa que incluso en la espera, la justicia divina está trabajando su curso en una lógica que a menudo escapa a nuestros relojes y a nuestras prisas. Recordemos por un momento la crudeza de lo que ocurrió en Siquem. Allí, bajo la sombra del mismo Abimelech, se produjo un gesto que revela la profundidad del mal. Una torre fue incendiada con cientos, según el relato, 1000 personas dentro. Una quema que representó la culminación de la venganza colectiva. Esa escena no es una anécdota menor. Es una advertencia histórica. Cuando la violencia se legitima, el tejido social se desgarra y la misericordia se hace escasa. La quema de la torre dejó cicatrices en la memoria de la región y, más aún, sembró en los corazones un deseo de imponer miedo como método de gobierno. Sin embargo, la narrativa bíblica nos muestra que Dios, en su soberanía, no necesita de grandes ejércitos para ajustar cuentas con la injusticia. A veces, el instrumento del juicio es exactamente aquello que el opresor desprecia: lo pequeño, lo cotidiano, lo desechado. La Escritura afirma que el Señor puede levantar lo débil para humillar a lo altivo. No porque Él se complaza en la ruina, sino porque la soberbia se vuelve instrumento de su propia caída. No es una venganza caprichosa. Es la consecuencia de una senda tomada libremente por quienes eligieron la violencia como método. En medio de esa cadena de violencia surgió la discordia. Jueces 9 cuenta que Dios hizo que hubiera discordia entre Abimelech y los de Siquem. La paz que el tirano había comprado se transformó en desconfianza. No debemos ver aquí una simple casualidad histórica.
En el tejido del relato bíblico hay una lógica moral. La injusticia engendra fractura, y la fractura desgasta aún al opresor. Pero que la discordia se haya instalado no equivale a una solución inmediata ni a una redención automática para las víctimas. La historia de justicia bíblica es compleja. Hay paciencia, hay oportunidad para el arrepentimiento, pero también hay consecuencias de los actos que pesan sobre la comunidad. Tras el desastre de Siquem, Abimelec puso la mirada en otra ciudad, Tebes. El plan fue el mismo que tantas veces había utilizado: cercar, aterrorizar y someter. Llegó con su ejército, con su reputación de hombre imparable, confiando en que el nombre que había hecho en otros lugares abriría puertas y callaría voces. Pero la gente de Tebes no estaba para dar su cuello sin resistencia. Ante la llegada del tirano, muchos buscaron refugio en una torre que se erigía como testigo en la ciudad, un lugar al que se subieron hombres, mujeres y niños, pensando que la altura los protegería. La torre se transformó en santuario improvisado. Las antorchas que desde abajo amenazaban la estructura parecían, desde el interior, monstruos que se acercaban. En el fragor de esa noche, las acciones de los invisibles marcan el destino de los pueblos. No es exagerado decir que, en muchos textos bíblicos, el giro decisivo no viene de los palacios, sino de los rincones donde los hombres y las mujeres comunes se deciden a actuar. En Tebes, entre la multitud que buscaba abrigo, había una mujer que subió al tejado. No conocemos su nombre. La Escritura la presenta sin etiqueta, anónima a los ojos de la historia humana. Eso no la empequeñece. Al contrario, su anonimato la convierte en figura paradigmal. Ella no era una comandante, ni una profeta pública. Era apenas una ciudadana con algo en sus manos. La piedra de molino que, en hogares humildes, sirve para moler grano y sostener la mesa. No podemos, ni debemos, inventar sus pensamientos. La Escritura no nos revela su diálogo interior, ni sus miedos íntimos, ni si su mano tembló al alzar la piedra. Lo que sí nos muestra es su obra. Hay en el relato una belleza austera. La decisión no se anuncia con trompetas, no había espectadores que aplaudieran su valor antes de ver sus intenciones. Subió al tejado con una piedra que era elemento cotidiano y la colocó en posición de poder. En ese gesto se concentra toda la paradoja de la soberanía divina. El medio para el juicio fue algo tan simple que a primera vista parecía inofensivo. La mujer, desde el punto alto, representaba una posibilidad que pocos ven cuando miran un objeto útil. Ver en lo ordinario un instrumento para lo extraordinario. Para nosotros, esa piedra de molino es metáfora, el don escondido en la rutina, el recurso que se guarda por timidez, la palabra callada que puede detener una injusticia. Pero volvamos a la escena. Abajo, Abimelec, confiado en su historia de triunfos, avanzaba confiado. Desde la torre, la ciudad contenía el aliento. El chirrido de la madera y el crepitar lejano de las antorchas componían una sinfonía de tensión. La Escritura anota, como un testimonio breve y contundente, lo que sucedió. Y la mujer arrojó una piedra de molino sobre su cabeza y lo quebró hasta la muerte. Jueces 9:53. Eso es lo que dice el texto. No lo digo como moraleja comodina, lo afirmo como documento del relato. La piedra golpeó, pero la fuerza del episodio no se agota en la caída de la piedra. El gesto nos obliga a preguntar por la naturaleza de la responsabilidad y por la manera en que Dios utiliza lo pequeño en su economía de justicia. Pensemos un momento en la escena desde el interior de la torre, rostros tensos, niños abrazados a sus madres, ancianos que cerraban los ojos y dejaban que la fe fuera su sostén. Nadie podía prever el nombre del instrumento que liberaría a la ciudad.
En medio de ese clima de incertidumbre, la mujer sube, se acerca al borde, y su mano se posa sobre el millo, esa piedra redondeada que había cumplido la función humilde de moler la semilla para el pan. La transforma por un segundo de utensilio doméstico en instrumento que decide destinos. No hay grandilocuencia en su acción, hay, más bien, una claridad fría. Tomar lo que está a mano y ponerlo al servicio del bien colectivo. ¿Qué significado teológico sacamos de esto? En primer lugar, la soberanía de Dios no se circunscribe a lo espectacular. Él dispone medios inesperados y en esa disposición desafía nuestras categorías de poder. En segundo lugar, la historia subraya una verdad moral. La opresión sostenida, si no se detiene, conduce inevitablemente a la reacción. Ahora bien, no es mi propósito aplaudir la violencia ni adoptar una postura de gloria ante la muerte de Abimelec. La Escritura nos obliga a mirar con seriedad. Hay consecuencias del pecado, y el remedio divino puede manifestarse en formas que invitan a la reflexión ética profunda. La caída del tirano nos deja lecciones para la comunidad y para el individuo. En tercera instancia, la historia nos pregunta a nosotros hoy, ¿qué piedra llevas en tu casa? A menudo pensamos que la acción que cambia una ciudad debe ser pública, visible, aplaudida. Pero aquí la acción que salvó a Tebes fue silenciosa, hecha por alguien sin fama. La llamada que surge del relato no es a la violencia, sino a la disposición a usar lo que se tiene con coraje y sabiduría cuando la justicia exige ser defendida. No prometo resultados mecánicos. No digo que si actúas sucederá lo mismo, pero sí afirmo que la fe que obra se caracteriza por combinar oración, discernimiento y acción concreta. Hay momentos en los que la pasividad es cómplice de la injusticia. En otros, la acción impulsiva se convierte en igual daño. La mujer de Tebes no representa un modelo de violencia gratuita. Representa a quien decide, con el riesgo de la propia persona, poner un recurso humilde al servicio de su pueblo. Volvamos a la noche. Mientras ella se aproximaba al borde, la ciudad contenía el aliento. Desde fuera, los soldados de Abimelec pensaban que la torre era suya. El miedo y la experiencia les dictaba la estrategia. Abimelec mismo, en su arrogancia, se pavoneaba a un paso de la estructura, quizá riendo en su orgullo, queriendo que la noticia de su dominio se leyera en cada piedra. No hay en el texto bíblico un registro de la burla final de Abimelec. Lo que sí hay es su caída, humillado por lo que consideró despreciable. Eso nos obliga a poner en guardia a quienes se apoyan en la fuerza. La seguridad basada en la violencia es siempre frágil. El gesto de la mujer no se reduce a un acto de revancha personal, es un acto comunitario. No hay, en la narración, una exaltación del goce por la muerte de un hombre. Hay, sí, la liberación de un pueblo. Esa precisión es importante. La justicia buscada no es venganza de rencores, sino corrección de una deformación social que estaba matando a la comunidad. Aquí la teología bíblica se vuelve práctica. La justicia de Dios tiene rostro humano y consecuencias sociales. La acción de uno puede, en la providencia divina, detener la máquina de opresión que amenaza a muchos. Mientras la mujer subía al tejado, en el interior de la torre se respiraba una mezcla de oración y desesperación. No sabemos si alguien rezó por ella, si alguien le ofreció una palabra de ánimo, si alguien la miró y vio lo que ella podía hacer. Lo que sabemos es que su decisión no ocurrió en vacío. Detrás de ella había una ciudad que quería vivir. En la vida de la fe, la conexión entre lo personal y lo colectivo es inescapable. Toda obra de justicia tiene repercusiones que van más allá del individuo. La bondad y el coraje son contagiosos. A este punto, es natural preguntar, ¿por qué Dios permitió que Abimelec llegara tan lejos? ¿Por qué no intervino antes y detuvo la sangrienta escalada? La respuesta no es sencilla,
pero la Escritura sugiere que la paciencia de Dios convive con la responsabilidad humana. Hay oportunidades para el arrepentimiento, y a menudo Dios permite que la historia se desarrolle para mostrar claramente las consecuencias del pecado. Esa dinámica puede ser dolorosa de admitir, pero es necesaria para comprender la profundidad de la redención. Cuando la injusticia se confirma, la claridad moral se vuelve ineludible y llama a la comunidad a decidir. En la saga de Abimelech vemos una advertencia. Los liderazgos que prosperan sobre la usurpación y la violencia tarde o temprano se desgastan, porque la verdad tiene una manera propia de volver al escenario y poner las cosas en su lugar. Al mismo tiempo, hay una llamada personal para cada oyente. Esta historia no es simplemente un relato antiguo y distante, es espejo. ¿Qué haces cuando ves la injusticia? ¿Guardas silencio para no arriesgar tu comodidad? ¿O te arriesgas a usar lo que tienes, por humilde que sea, para proteger a otros? La pregunta no pretende generar una ética de la violencia, sino de la responsabilidad. El coraje cotidiano se puede manifestar en 1000 formas. Alzar la voz por quien no puede, ofrecer techo al perseguido, mover un recurso para sanar una herida social. La piedra puede ser literal o simbólica, pero siempre remite a aquello que tienes. Una habilidad, una palabra, un tiempo, una oración que se transforma en acto. En el tejado de Tebes, la mujer colocó la piedra y se inclinó hacia adelante. La noche seguía densa y las voces desde abajo se hacían más presurosas. Abimelech se acercó, confiado en su dominio. La tensión alcanzó un punto de máxima densidad. Desde aquí, en la narración, no se busca engrandecer la violencia, se busca señalar cómo el instrumento humilde de una casa desacredita la seguridad forjada en sangre. La acción fue directa, la historia registró su efecto. Pero, como en todo relato con peso moral, más valioso que el efecto es la lección. La soberanía de Dios a menudo se manifiesta de maneras que desafían nuestras expectativas y nuestras categorías de grandeza. Antes de seguir, detengámonos un instante. ¿Qué lección concreta puedes llevarte ahora? Primero, observa que la autoridad construida sobre la injusticia no es invencible. Tiene puntos débiles que la comunidad puede detectar si actúa con valentía y sabiduría. Segundo, reconoce que la humildad no excluye la eficacia. Lo que a simple vista parece pequeño puede convertirse, en manos de la providencia, en instrumento de cambio. Y tercero, comprende que la responsabilidad cristiana no consiste en buscar la revancha, sino en trabajar por la restauración de una comunidad sana. Si esta historia te toca, si quieres más relatos así que conecten la Escritura con el lugar donde vives, suscríbete y comparte esta enseñanza con alguien que necesite escucharlo. No como una fórmula mágica, sino como una invitación a pensar cómo usamos aquello que tenemos para el bien común. Volviendo a la noche, la mujer se inclinó. La piedra descansó por un instante sobre su palma, y el escenario entero pareció sostener la respiración. En la torre, las caras miraban hacia arriba. Fuera, el ejército no imaginaba que su destino pudiera decidirse por un objeto doméstico. La tensión se cortaba como un hilo fino. Era el momento en que la historia de Tebes podía tomar dos rumbos muy distintos. Un solo gesto bastaba para inclinar la balanza. No sabemos si ella oró en voz alta, ni si sus labios pronunciaron palabras de lamentación o de determinación. La Escritura no lo registra, y nosotros debemos respetar ese silencio. Lo que sí registramos es la altura de su decisión. Desde el punto de vista narrativo y teológico, hay una enseñanza poderosa. La acción justa muchas veces aparece en el cruce entre el riesgo personal y la fidelidad a la comunidad. La mujer de Tebes no se sintió llamada a la fama,
se sintió, en su anonimato, a la responsabilidad. Su gesto, por pequeño que fuera a la vista del mundo, iba a escribir un capítulo decisivo en la historia de su gente. Mientras la mano que sostenía la piedra se tensaba, la ciudad de Tebes, sin saberlo del todo, se la jugaba a un hilo. Las relaciones sociales que Abimelec había quebrado durante años estaban a punto de enfrentar una posibilidad radical: la liberación a través de lo inesperado. La historia entonces nos enfrenta a una pregunta que no admite evasivas. ¿Estamos dispuestos a usar lo que tenemos cuando la justicia lo pide, aunque eso nos exponga al riesgo? En los momentos finales de esa escena, cuando la noche era ya casi un rumor y la figura de la mujer recortaba su silueta contra un cielo oscuro, la narración parece detenerse para que podamos mirar con atención. No es una pausa meramente estética, es una invitación a mirar nuestras propias vidas, a reconocer la piedra que puede cambiar el destino de alguien cercano. ¿Qué harás con ella? ¿La esconderás por miedo? ¿O la dejarás en el tejado, lista para ser ofrecida cuando la hora lo demande? La ciudad contenía el aliento. La historia, hasta aquí, ya había mostrado su tensión máxima. La acción decisiva estaba próxima. En ese borde, entre el gesto y su consecuencia, la Escritura ha querido dejar una enseñanza. El poder verdadero rara vez se ejerce desde la opulencia, se ejerce desde la fidelidad concreta. La mujer de Tebes lo supo, no porque el texto nos revele su carácter íntimo, sino porque su obra habla con claridad. Fue la increíble decisión de alguien anónima, humilde, extraordinaria en su sencillez. Y en esa misma sencillez, en ese momento suspendido, es donde te dejo. La noche sigue, la piedra espera en la mano, la ciudad abajo respira contenida. La tensión se mantiene y la pregunta permanece: ¿qué harás con tu piedra? La piedra cayó. No hubo fanfarrias ni consignas, solo un golpe seco que rompió la respiración de la noche. Un sonido que vino de lo humilde y que, sin embargo, tuvo la violencia de una sentencia. La roca de molino, que antes había servido para transformar grano en pan, ahora cumplía otra función: convirtió en símbolo la línea que separa la opresión del comienzo de la liberación. El impacto contra la cabeza de Abimelec no fue un espectáculo para el escarnio, fue el fin de una máquina que había triturado vidas para sostenerse. Abimelec se tambaleó. Por un segundo largo, su figura titubeó entre la arrogancia que lo llevó a pisar tantas conciencias y el asombro de verse vencido por lo que él había despreciado. La humillación venía envuelta en un silencio que pesó más que los gritos. El estruendo del golpe abrió un hueco en la historia de su reinado. Y entonces, en ese hueco, hubo otra decisión igualmente humana, la de no dejar que se dijera que había sido una mujer quien lo había matado. Pidió a su escudero que lo rematara. El escudero obró. La muerte de Abimelec fue, en su propia fijación de honor, una acción que pretendía anular la narrativa de derrota frente a la otredad femenina. Pero la realidad no se rehúye, la ciudad respiró. Los soldados, al ver caer a su líder y percibir la incertidumbre que llenaba la arremetida, no tuvieron tiempo de consolidar una nueva estrategia. La cohesión del ejército, que se había sostenido por el aura de invencibilidad del tirano, se rompió como cordel viejo. Muchos huyeron presa del miedo, otros se dispersaron sin mando. La torre dejó de ser una trampa. Se abrió la posibilidad de salir, de mirar las piedras que habían sido testigos de la opresión y de reconocer que la noche había cambiado su curso. La gente empezó a bajar, cautelosa, algunos con lágrimas, otros sin palabras. La alegría y el desconcierto se mezclaban sin neatitud. No era un júbilo jubiloso por la violencia, sino la reacción humana ante la posibilidad, finalmente real, de vivir otra mañana. Jotam,
El hermano, que desde una colina lanzó su voz en forma de parábola y maldición, podría decirse que vio su palabra encontrar cumplimiento. No como una fórmula mágica que transforma instantáneamente el mundo, sino como una advertencia que, plantada en la memoria colectiva, germinó en el momento oportuno. La parábola había hablado de árboles y de reyes, de la elección tonta de quienes se venden por la apariencia, y de la cosecha que llega inevitablemente a su tiempo. Ver la escena en Tebes es comprender que las palabras proféticas no son solo pronósticos, son un llamado que, cuando no es atendido, vuelve como juicio y como enseñanza. Pero después del golpe, la ciudad no quedó envuelta en una celebración sanguinaria. Hubo, y debemos subrayarlo, una gravedad que envolvió a aquellos que habían sido liberados. La liberación llegó con preguntas inclementes. ¿Cómo reconstruir lo que la tiranía había roto? ¿Cómo curar a los huérfanos, cuya normalidad se había convertido en tragedia? ¿Cómo evitar que de la rabia naciera otra forma de injusticia? La fe cristiana no se conforma con simples revanchas, exige repensar la comunidad desde la justicia y la misericordia. Por eso, la acción de la mujer de Tebes es un ejemplo de valentía aplicada a la protección del pueblo, no de exaltación de la muerte. En los días siguientes, las conversaciones en las casas de Tebes trataron más de esperanza que de festejo. Se recordaba con respeto la mano anónima que había hecho posible la libertad, pero también se medía el dolor de las pérdidas, la tarea de recomponer familias y la urgencia de dar pasos para que el poder no volviera a ser usurpado por ambiciones sanguinarias. La experiencia de la ciudad es una escuela breve y dura. La libertad cuesta atención, responsabilidad y, sobre todo, comunidad. No basta con derrocar al tirano, hace falta sostener la paz y construir instituciones de cariño y justicia para que el ciclo no se repita. En el plano teológico, el episodio señala varias verdades que conviene no simplificar. La primera es la soberanía de Dios, que usa medios humildes. Él no necesita la magnificencia humana para obrar. Con frecuencia obra a través de lo cotidiano para revelar que el poder no es un monopolio de una casta o de una estrategia militar. Esto no convierte a la pobreza en un fetiche divino ni a lo pequeño en un sello automático de aprobación. Es, más bien, una llamada a no despreciar los recursos que Dios pone delante de nosotros. La segunda verdad tiene que ver con la justicia. La Escritura muestra que la injusticia social atrae consecuencias, no para fomentar una teología de causa y efecto mecánica que busque culpar a las víctimas, sino para subrayar que la responsabilidad colectiva existe y que las acciones, buenas o malas, producen efectos. La tercera verdad tiene rostro humano. La valentía anónima es a menudo el canal por el cual la providencia se hace tangible. Ahora la historia entra en la palestra de la aplicación, y aquí es donde quiero hablarte directo como compañero de camino. Has escuchado ya el ejemplo. La piedra que estaba en la cocina, la piedra que nadie mira, se convirtió en instrumento de destino. ¿Qué pasa si trasladamos eso a tu vida? ¿Cuál es la piedra que descansa en tu casa, en tu corazón, en tu tiempo? La pregunta no busca provocarte frenesí, sino responsabilidad. Tal vez tu piedra no sea literal, quizás sea la habilidad que nadie ha valorado, la voz que siempre queda en segundo plano, el tiempo que regalas a una causa, la capacidad de escuchar, la generosidad de tu bolsillo, la paciencia que transforma familias, la palabra que defiende a quien no tiene voz. No necesitas magia para identificarla. Observa lo que te sale con naturalidad, lo que la gente agradece sin esperar. Observa lo que te causa inquietud cuando ves injusticia. A menudo la inquietud te descubre una piedra capaz de transformar algo si la pones en uso.
Tal vez sea el don de organizar, o de enseñar, o de cuidar, o de denunciar con valentía. Tal vez tu piedra sea la empatía. Nadie podrá derribar el muro de la indiferencia sin alguien que le ponga atención. Y si te cuesta verlo, pregunta a quienes te rodean. A veces, el espejo del prójimo nos devuelve el rostro de nuestra capacidad. No obstante, identificar la piedra es apenas el primer paso. La mujer de Tebes no solo la tuvo a mano, la llevó al tejado y la dejó caer en el momento preciso. Eso exige preparación, valentía y disposición a exponerse. Preparación significa pulir tu don, estudiar, practicar, pedir consejo, fortalecer la comunidad que te respalda. Valentía significa aceptar la posibilidad del riesgo. Disposición significa estar dispuesto a sacrificar algo por el bien común. No te conviertas en quien guarda la piedra por miedo a la incomodidad. La pasividad no es piedad cuando sirve a la opresión. Pero tampoco confundas valor con impulsividad. La mujer actuó con resolución. No sabemos detalles de su discernimiento interno, y no conviene especular, pero el texto muestra una acción medida y eficaz, no una explosión sin sentido. ¿Y cómo se articula esto con la oración? Con la oración nos conectamos con la dirección de Dios. Con la acción ejecutamos esa dirección. Ambas van juntas. La fe que obra no prescinde de la escucha. Por eso no es raro que la comunidad judía y cristiana vea en la oración la forma de disponer el corazón y en la acción la manifestación de esa disposición. No prometo que si rezas y actúas algo idéntico, sucederá. Sí digo que la coherencia entre palabra y obra es la característica de la vida fiel. Hay formas prácticas para desarrollar esto. Ora por discernimiento antes de actuar, consulta a personas de confianza, busca medios éticos y legales cuando la situación lo requiera, prioriza la protección de los vulnerables y coordina tus pasos con quienes pueden ayudar a sostener las consecuencias de tu acción. A los que ocupan posiciones de poder, este relato también les habla con claridad. La seguridad sostenida en la opresión tiene fecha de caducidad. Si gobiernas desde la imposición, la desconfianza se incrusta y antes o después vendrá el desgaste. Hay tiempo para el arrepentimiento. El llamado bíblico no es a la destrucción del que se equivoca, sino a la oportunidad de la restauración. Arrepiéntete mientras hay posibilidad de reparar. Escucha el clamor del pueblo y deja que la justicia sea tu objetivo. El relato no busca humillar sin retorno, busca abrir el camino hacia un liderazgo que sirva en lugar de dominar. Para quienes han sufrido la tiranía, la violencia directa o la opresión sutil, la historia ofrece consuelo y deber. Consuelo, porque muestra que Dios no es ajeno a la injusticia, su justicia puede manifestarse. Deber, porque nos recuerda que la libertad requiere participación, no es un don que llega por sí mismo, sino algo que se construye con actos que protegen la dignidad humana. Si has sido víctima, busca redes de apoyo, participa en la restauración de la comunidad y no dejes que la amargura gobierne tus pasos. La reparación social exige tanto verdad como misericordia. Ambas deben caminar juntas. Volvamos a la imagen de la piedra. Ella nos enseña también sobre la economía divina. Dios, que convierte panes en alimento para multitudes y que hace brotar agua en la roca, no se limita a lo espectacular. Con frecuencia, su acción atraviesa la cotidianidad para recordarnos que lo habitual puede ser sacramento. Ese pensamiento debe humillar a los orgullosos y alentar a los humildes. El altanero confía en ejércitos, el humilde confía en fidelidad. No idealicemos la pobreza ni despreciemos la estrategia. Hagamos, más bien, un reconocimiento lúcido. Lo pequeño puede ser el catalizador de lo grande si se pone al servicio de la justicia.
Y no olvides la dimensión comunitaria. La mujer de Tebes actuó quizás sola en el momento decisivo, pero su acto fue por la ciudad. La comunidad es el contexto donde la piedra actúa. No esperes que un solo individuo haga todo. Prepara a otros. Enseña a tus vecinos. Construye redes de apoyo. Cuando la ciudad de Tebes respiró de nuevo, lo hizo porque hubo un acto que rompió la espina dorsal del miedo, y porque ese acto abrió la posibilidad para que otros reconstruyeran. La justicia sostenible no es el fruto de un solo gesto heroico, aunque ese gesto abra la puerta. Es la cosecha de un caminar constante de personas que se comprometen a reparar, a proteger y a sostener. Tal vez ahora te preguntes, ¿y cómo empiezo? No busco presentarte una checklist rígida, sino pasos sencillos que cualquiera puede tomar hoy. Primero, identifica la piedra. Segundo, afina tu don. Tercero, ora buscando claridad. Cuarto, planifica acciones en comunidad. Quinto, actúa con prudencia y valentía cuando llegue la hora indicada. Si no sabes cuál es tu piedra, comienza por servir de forma cotidiana y observa qué aparece. La coherencia entre servicio y aptitud revelará tu herramienta para el bien. Si la piedra que tienes es económica, piénsalo en términos de respaldo a proyectos restaurativos. Si es de palabra, usa tu voz para denunciar con amor y verdad. Si es de tiempo, ofrece presencia a quien lo necesita. Todo esto sin promesas automáticas. Actuar fielmente es sembrar con esperanza, no con certidumbre de cosecha inmediata. Quiero detenerme ahora en una tensión ética que el relato plantea y que no debemos soslayar: la posibilidad de que el ejemplo pueda ser malinterpretado como justificación de violencia. Es esencial subrayar que el cristiano no celebra la muerte ni la violencia por sí misma. La acción de la mujer no es una bandera para la venganza personal, es un acto específico en una circunstancia extrema para proteger a la comunidad. Nuestra vocación es la paz, la reconciliación y la reparación. Si enfrentas injusticia, tu primer anuncio debe ser al arrepentimiento y a la búsqueda de caminos justos. Si no hay otra salida legítima para proteger vidas, la responsabilidad moral puede exigir medidas difíciles, pero siempre bajo la prudencia, la orientación comunitaria y el escrutinio ético. Tebes volvió a vivir, pero no sin compromiso. La ciudad debió afrontar la tarea de organizarse para que nunca más la ambición insana de un hombre pudiera conducir a tanta devastación. Se necesitaron liderazgos renovados, descentralización de poder y un entramado social que cuidase a los más frágiles. Es una lección práctica. Las sociedades no se rearman solo con expulsar al tirano. Requieren instituciones y costumbres que sostengan la justicia. Ahí está la invitación para nosotros: trabajar por estructuras que protejan, educar en valores que desactiven la lógica de la violencia y cultivar la solidaridad que impida que la ambición gane terreno. Al cerrar esta narración que comenzó en una noche de antorchas, quiero devolverte la pregunta que apareció al final de la primera parte. ¿Qué harás con tu piedra? No la dejes en el rincón de la comodidad. Examina tu vida con humildad y valentía. Prepara tu mano, afina tu don, reúne una comunidad que discierna contigo y cuando llegue la hora, arriesga por el bien de los demás. No prometo que la historia se repita como en Tebes. Prometo, sí, que la fidelidad a Dios y al prójimo transforma el riesgo en esperanza y abre caminos para que la justicia gane espacio. La mujer de Tebes no buscó nombre. Su anonimato es espejo y llamada. Quizá tu acción también quedará sin placas ni elogios. Quizá lo único que quedará será el alivio de una familia reconstruida, la casa que dejó de temblar, la voz callada que recuperó su derecho a ser escuchada. Si así sucede, recuerda que en la economía de Dios,
La insignificancia humana muchas veces es la materia prima de la mayor grandeza. Antes de despedirme, te invito a algo concreto. Piensa en 3 cosas que podrías hacer esta semana para poner en uso una piedra tuya. No tiene que ser un plan heroico. Puede ser una llamada a quien sufre, una hora dedicada a formarte en algo útil, una contribución humilde a un proyecto local. Empieza por pasos articulados y deja que esos pasos formen el andamiaje de una acción mayor si la ocasión lo pide. Y luego, compártelo. Comenta cuál es tu piedra y cómo piensas prepararte para usarla. Hazlo no para recibir aplausos, sino para que otros te acompañen y tal vez para inspirar a alguien que todavía no ha descubierto la suya. Comparte esta historia si crees que puede animar a otros a descubrir sus piedras. Que la memoria de aquella noche en Tebes no sea solo un relato antiguo, sino un llamado vigente a la responsabilidad, a la valentía humilde y a la esperanza práctica. Que nuestras manos estén dispuestas, que nuestras comunidades se fortalezcan y que cuando la necesidad lo pida, tengamos la claridad y el coraje para dejar caer la piedra que libere a los nuestros.